Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la segunda entrega de este curso de programación en Python, en el que vamos a comenzar ya a introducirnos en este lenguaje de programación. En este vídeo concretamente vamos a hablar de la historia de Python. ¿Quién creó este lenguaje? ¿Cuándo lo creó? ¿Por qué le surgió la necesidad de crear este lenguaje de programación? La evolución que ha tenido el lenguaje desde que se creó hasta nuestros días. Y, por supuesto, tenemos que hablar de las características que tiene este lenguaje de programación. Esto es algo que hago con todos los cursos de programación en sus comienzos. Yo creo que es importante, antes de ponernos manos a la obra y a picar código, saber si nos encontramos ante un lenguaje de programación que es débilmente tipado, fuertemente tipado, si es orientado a objetos o no lo es, si es interpretado, si es compilado. Bueno, pues todo este tipo de cosas son muy importantes de conocer antes de ponerte a trabajar. Vamos a hablar también de los requisitos que debe tener nuestro ordenador a nivel de hardware para poder programar y trabajar con Python, y procederemos a la instalación de todo lo necesario para poder comenzar a trabajar. Descubriremos cuando descarguemos el paquete de Python que este paquete, además de las librerías, etcétera, se acompaña de una consola con la que se pueden hacer cosas muy interesantes. No obstante, si quieres crear un proyecto serio y un proyecto grande, pues para trabajar más cómodo vas a tener que utilizar un entorno de desarrollo, un IDE. Y hablaremos también de esto, de los diferentes IDEs que podemos utilizar para programar en Python. Como podéis observar en este vídeo, no vamos a picar todavía ni una sola línea de código. Lo haremos probablemente en el siguiente. Lo digo para todas aquellas personas que son un poco impacientes y que quieren ponerse rápidamente a programar, pues que se salten este vídeo y que en el siguiente ya podemos comenzar a ponernos manos a la obra. Bien, pues hablemos de las características de este lenguaje de programación. Lo primero que tenemos que decir es quién lo ha inventado y cuándo lo hizo, ¿no? Lo inventó un holandés que se llama Guido van Rossum a comienzos de los años 90 o a finales de los 80, ¿no? Quizás la idea la concibió a finales de los 80, pero hasta comienzos de los 90 pues no pudo, digamos, fabricar este lenguaje de programación porque lo hacía en sus ratos libres. Le pasa lo mismo que a mí con los vídeos, ¿no? Entonces, pues, y la cosa iba más o menos despacio. Guido van Rossum trabajaba por aquella época con un sistema operativo que se llamaba Amoeba y tenía un problema porque había una interfaz de usuario que se utilizaba por aquella época que se llamaba Bourne Shell. Y esta interfaz de usuario pues se integraba bastante mal con el sistema operativo Amoeba, que era el que él manejaba. Y decidió, para solventar este problema de integración de la interfaz con el sistema operativo, inventar un lenguaje de programación que comunicara a los dos de una forma más fluida. Y este fue el motivo por el que creó Python. El nombre de Python, pues me imagino que sabréis que viene del inglés Python, ¿no? La serpiente Python. De hecho, el logotipo de Python pues responde a lo que sería, a ver si puedo retroceder hacia atrás, el logotipo, pues son dos serpientes pitón, formando también como una especie de yin y yang, ¿no? Como el logotipo del yin y el yang, pero son dos serpientes. Pero bueno, el nombre del lenguaje no viene realmente de la serpiente, sino que viene del gusto de Guido van Rossum por el grupo cómico Monty Python. Le gustaba el grupo y decidió pues coger el nombre de ahí, ¿no? La primera característica importante que podemos señalar de Python es que se trata de un lenguaje no de alto nivel, sino de muy alto nivel. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues tenemos lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Y luego, pues entre medias, pues hay otros lenguajes de programación, ¿no? Pero son dos grandes categorías, bajo nivel y alto nivel. Un lenguaje de programación de bajo nivel es aquel cuya sintaxis se asemeja más a lo que es el código máquina que maneja un ordenador, es decir, los unos y los ceros, que a otra cosa. Mientras que un lenguaje de alto nivel es aquel lenguaje de programación que se asemeja más al texto de un lenguaje natural, inglés, español, etcétera, etcétera, que a lo que sería el lenguaje máquina que maneja el ordenador. No quiere decir que un lenguaje de bajo nivel sea de unos y ceros, no, sino de algo que se encuentra próximo a esa sintaxis, a ese aspecto. Python es un lenguaje de tan alto nivel que hay muchas personas que dicen que si sabes inglés ya sabes programar en Python, porque descubriremos que muchas veces la sintaxis de este lenguaje de programación se trata casi, no del todo, pero casi de frases escritas en inglés. Con lo cual, una persona que no tenga ni idea de programación, tú le pones delante de un programa Python y más o menos leyendo, si sabe inglés, evidentemente, conocerá o podrá deducir qué es lo que hace más o menos ese lenguaje.
Además de que es un lenguaje de muy alto nivel, tiene una gramática muy sencilla, clara y muy legible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Python prescinde de todos aquellos símbolos y de todos aquellos tips, por decirlo de alguna forma, que tienen otros lenguajes de programación. Por ejemplo, Python prescinde de los puntos y comas al final de cada sentencia, ¿no? Y cosas por el estilo, con lo cual se hace muy sencillo, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas a trabajar o acostumbradas a programar, mejor dicho, ¿no? Bueno, también tiene un tipado dinámico y fuerte. Un tipado fuerte quiere decir que el lenguaje en cuestión distingue de una manera muy clara lo que es una variable, por ejemplo, de tipo entero a una variable de tipo string. Es decir, hace una distinción muy clara entre los diferentes tipos que puede tener una variable. Esto, por ejemplo, en PHP no es tan claro. Es decir, el tipado de PHP no es tan fuerte para aquellos que conozcáis PHP. Sin embargo, para Python y otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, sí que es un tipado fuerte, hace una distinción muy clara. Y si pretendes utilizar una variable de un tipo cuando debe ser de otro, va a dar un error por este tipado fuerte. También se dice que el tipado es dinámico. Eso quiere decir que se establece el tipo de forma dinámica o en tiempo de ejecución. Para aquellos que tenéis conocimientos, por ejemplo, en Java o en C++, me imagino que sabréis que hay que declarar el tipo de la variable antes de ejecutar el programa. Eso en Python no es necesario. La distinción es que si hay que declarar la variable antes de ejecutar el programa es un tipado estático, mientras que si el lenguaje de programación establece el tipo durante la ejecución del programa es un tipado dinámico. También hay que señalar que este lenguaje es orientado a objetos. Aquellos que venís de otros lenguajes de programación que son orientados a objetos sabéis ya qué quiere decir esto. Pero aquellos que estéis comenzando este curso desde cero y no sepáis qué quiere decir esto de orientado a objetos, pues es algo que normalmente cuesta un poquito de entender, sobre todo para aquellas personas que vienen de lenguajes de programación que no son orientados a objetos. Bueno, hablaremos en este curso de qué significa el paradigma de la orientación a objetos en el mundo de la programación y bueno, pues tenemos que tratar todo lo que implica que un lenguaje sea orientado a objetos, como por ejemplo de qué es un constructor, qué es la sobrecarga de constructores. Python tiene herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias clases a la vez y luego pues tenemos que hablar también de términos como encapsulación, interfaces, polimorfismo y muchas otras cosas relacionado con el tema de orientado a objetos. Python es open source. Yo creo que todos sabemos lo que significa que sea open source o código abierto y si no lo sabéis pues lo buscáis en Google y enseguida vais a obtener la respuesta, ¿no? Y os lo van a explicar de forma clara. ¿Es fácil de aprender? Bueno, pues esto es una característica que deriva de todo lo que hemos explicado anteriormente. Si tiene una gramática sencilla, si es muy legible, porque quien sabe inglés sabe leer un programa en Python, si prescinde de elementos engorrosos de otros lenguajes de programación, pues eso conlleva que es fácil de aprender. La curva de aprendizaje de Python es bastante más llana que otros lenguajes de programación. Eso nos lleva también a que este lenguaje de programación se utilice muchísimo para introducir a personas novatas en el mundo de la programación hoy en día. Es muy frecuente que si te vas a apuntar a una academia a aprender un lenguaje de programación que no sea Python, comiencen a enseñarte este lenguaje de programación porque es fácil de aprender, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje de otros lenguajes es más suave si antes has aprendido pues, un lenguaje como Python. Tiene una librería estándar muy amplia, es decir, se nos proporciona por defecto ya toda una serie de clases, librerías, etcétera, para realizar diferentes tareas con este lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación interpretado, con algún matiz, hablaremos de esto a lo largo del curso. Y luego, pues una característica muy importante es que es versátil, es decir, nos sirve para crear cualquier tipo de aplicación. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que le sucede a Java. También con matices, ¿no? Porque cada lenguaje de programación se adapta mejor para crear según qué cosas. Es decir, hay lenguajes de programación que son muy idóneos para crear aplicaciones de escritorio y a lo mejor no tanto para crear aplicaciones web y viceversa. Bueno, pues este lenguaje de programación es capaz de crear tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones de servidor como aplicaciones web. De ahí su versatilidad. Una característica muy importante y que no viene mencionada en este guión que he hecho es que es multiplataforma. Es decir, podemos utilizar este lenguaje de programación, podemos ejecutar
programas creados en Python tanto en Windows como en Linux, como en Mac y como en muchas otras plataformas. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar ya por la instalación de Python, de sus librerías y de las herramientas básicas para comenzar a trabajar. Bueno, pues para instalar todo lo necesario y empezar a trabajar con Python, hemos de ir a la página web que veis en pantalla, www.python.org/downloads. Y allí, bueno, pues nos vamos a encontrar con dos botones de descarga. Uno corresponde a la última versión de Python y otro pues a una versión anterior, la 2.7. Entonces, bueno, yo voy a empezar a trabajar con la 3.6, que es la última en el momento de grabar este vídeo. Y cuando comienzo un curso de programación y me descargo algún software, siempre surgen las mismas preguntas, ¿no? Y es, ¿qué hago yo ahora que no encuentro esta versión? Bueno, pues instálate la última, no hay ningún problema. Me imagino que si estás viendo este vídeo varios meses después de que lo he grabado yo, pues no será la 3.6, será la 3.8, la 3.9, la 4.0. Bueno, pues instálate esa versión, no creo que ocurra nada. Y si te surge algún problema, que esto también es muy común, decirme, oye, me he empezado a instalar el software y resulta que me sale este mensaje de error. Pues yo ahí poco puedo ayudar porque no conozco tu ordenador. ¿Quién sabe lo que tienes instalado que causa conflicto con Python? O vaya usted a saber, ¿no? Los requerimientos mínimos que se necesita para poder trabajar con Python y que yo he leído por ahí es un mínimo de 2 GB de RAM y un espacio en disco al menos de 10 GB. Y no he visto ninguna especificación más al respecto, ni de procesadores, ni nada por el estilo. Si tenéis como mínimo estas dos cosas, pues se supone que podéis empezar a trabajar con Python. El instalador de Python, cuando está en ejecución, si al equipo le falta alguna librería, lo que hace es intentar descargarla él directamente. Lo digo porque es probable que el proceso de instalación que voy a mostrar yo en pantalla sea algo diferente al vuestro, porque os falte alguna librería o me falte a mí. Entonces, pues a lo mejor se puede alargar el proceso de instalación. Aquellos que no estéis trabajando como yo bajo Windows y vayáis a trabajar bajo Linux, Mac, etc., bueno, pues aquí tenéis los links correspondientes para encontrar el instalador de otros sistemas operativos. Bueno, pues voy a pulsar en descargar Python 3.6.0 y comienza el proceso de instalación. Comienza el proceso de descarga, mejor dicho. Una vez que ha terminado de descargar el paquete, pues ejecutamos y lo único que hay que hacer es seguir el asistente. Importante, en el primer paso de la instalación, decirle que agregue Python a el path, ¿no? Esto sirve para que podamos encontrar o podamos trabajar con Python desde la consola independientemente del lugar donde nos encontremos, independientemente del directorio donde nos encontremos en ese momento. Bueno, pues activamos la opción de agregar Python al path y pulsamos donde dice Install Now. Bien, pues ya ha concluido el proceso de instalación, hemos llegado a la pantalla final de este proceso. Y sale un mensaje diciendo desactivar el límite de longitud del path que trae Windows por defecto, que es de 260 caracteres. Entonces debería de ser suficiente con este límite que nos marca Windows de 260 caracteres para trabajar con un path, por ejemplo, desde una ventana de Shell. Pero bueno, si queréis desactivar el Path Length Limit, pues pulsáis en esa opción y ya está, ¿no? Y podemos cerrar la ventana. Una vez que hemos hecho esto, pues junto con todos los programas que tengáis instalados en vuestro ordenador, debería de haberse instalado pues todo este paquete de Python y bueno, pues ahora cuando lo encuentre veremos un poquito qué es lo que trae, ¿no? Aquí está. Lo más importante, además de las librerías, es que trae un idle, que llama él, que es el entorno de desarrollo que trae el Python por defecto. Si lo abrís, descubriréis que no es ni más ni menos que una ventana de Shell, una especie de consola, para comenzar a trabajar. En cuanto a los entornos de desarrollo que podemos utilizar para trabajar con Python, pues son muchos y muy numerosos, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, Eclipse. Se puede trabajar con Eclipse y Python. Podemos destacar también, por ejemplo, Notepad++. Y bueno, pues yo en este curso voy a utilizar Sublime Text 3 para trabajar con Python. Pero bueno, podéis utilizar el entorno de desarrollo que queráis y que más se adecue, se adapte a vuestras características. Todos los que acabo de escribir, estos tres, son gratuitos. Los hay también de pago y también hay muchos otros gratuitos que son igual de buenos, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el próximo comenzaremos a programar, nos meteremos en harina.
como se suele decir. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.